¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te contaremos para qué bendice el Papa a 2 corderos en este mes. En nuestra sección infantil, el cuento Hostia o Cordero. Pablo era un niño muy inteligente y tenía ya edad suficiente para asistir a la misa dominical con sus padres. Con su ayuda iba descubriendo el significado de cada parte de la celebración. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. San Juan Bautista presenta a Cristo como el Mesías. En el Santoral te diremos quién es santo patrono de los escritores y periodistas. Y además tendremos nuestra sección Pregúntale al Padre José. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En cuanto vio al cirujano salir de la sala de operaciones, Aurora se levantó rápidamente y le preguntó: ¿Cómo está mi hijo? ¿Va a estar bien? ¿Cuándo puedo verlo? El cirujano respondió: Lo siento, señora. Hicimos todo lo que pudimos, pero su hijo no logró sobrevivir. Aurora se llenó de una gran tristeza mezclada con impotencia y algo de rencor contra Dios que se mostró en sus palabras. ¿Por qué les da cáncer a los niños pequeños? ¿No le importa esto a Dios? ¿En dónde estaba Dios cuando mi hijo más lo necesitaba? El cirujano la escuchó en silencio y luego le preguntó: ¿Desea estar un tiempo a solas con su hijo? Recuerde que su cuerpo será llevado a la universidad en algunos minutos. Aurora asintió con la cabeza y el médico le pidió a una enfermera que la acompañara mientras se despedía de su hijo. Ella entró al cuarto, se acercó a la camilla y corrió suavemente sus dedos maternales sobre el pelo rizado del pequeño, recordando cuántas veces lo había acariciado de esa manera. La enfermera le preguntó si le gustaría conservar un rizo de su cabello. Aurora dijo que sí. La enfermera lo cortó, lo puso en una bolsita de plástico y se lo dio a la madre. Mientras lo recibía, ella le dijo a la enfermera: ¿Sabe? Fue idea de Jaimito donar su cuerpo a la universidad para que lo estudiaran. Él dijo que podría ayudar a alguien más. Yo, como una madre normal, me rehusaba al principio, pero Jaimito dijo: Mamá, cuando me muera no lo volveré a usar más. Tal vez pueda ayudar a que algún niño pase más días con su mamá. Ella continuó diciendo: Mi Jaimito tenía un corazón de oro. Siempre estaba pensando en alguien más. Siempre deseaba ayudar a otros si es que podía. Tuvo una actitud positiva en todo momento. Aurora salió del hospital para niños después de haber pasado ahí la mayor parte de 6 meses. Puso la bolsa del rizo con las pertenencias de Jaimito en el asiento trasero de su auto. El regreso a casa fue difícil. Era aún más difícil entrar a una casa vacía. Tomó las pertenencias del niño y la bolsa de plástico con el trozo de pelo. Se dirigió al cuarto de su hijo. Empezó a colocar los carritos, miniatura y otras cosas personales de Jaimito exactamente en el lugar que él los mantenía. Abrazada a su almohada, lloró hasta que se quedó dormida. Era casi la medianoche cuando despertó. Tendida, a un lado de la cama estaba una carta doblada que decía lo siguiente: Querida mamá, yo sé que vas a extrañarme, pero no pienses que me olvidaré de ti o que algún día dejaré de quererte solo porque no estoy para decirte que te amo. Siempre te amaré y cada día será más.
Algún día volveremos a vernos, mamá. Mientras tanto, si quieres adoptar un niño para que no te sientas tan sola, por mí, mamá, por mí está bien. Puede usar mi cuarto y mis cosas para jugar con ellas. Pero si tú decides que sea una niña, probablemente no le gusten las cosas que nos gustan a los niños. Entonces tendrás que comprarle muñecas y cosas que le gustan a las niñas. Tú sabes. Por favor, no estés triste pensando en mí. Este es un lugar muy bonito, muy lindo. La abuela y el abuelo me recibieron en cuanto llegué. Me mostraron algunos sitios, pero me tomará mucho tiempo conocer todo esto. Los ángeles son lindos. Me encanta verlos cerca de mí. ¿Y sabes qué? Jesucristo no se parece en nada a ninguna de sus pinturas o de sus imágenes. Pero en cuanto lo vi, supe que era Él. Jesús mismo me llevó a ver a Dios y, ¿adivina qué? Me tocó sentarme en su pierna y hablar con Él como si yo fuera alguien importante. Ahí fue cuando le dije que quería escribirte una carta para despedirme. Yo sabía que esto no estaba permitido, pero yo insistí, y entonces él me dio papel y hasta me prestó su pluma personal para escribirte esta carta. Creo que el ángel que te la va a llevar se llama Gabriel. Dios me dijo que te diera de su parte la respuesta a una de las preguntas que le hiciste. ¿En dónde estaba él cuando yo lo necesitaba? Dios dice que estaba conmigo, así como cuando estaba con Jesús cuando murió en la cruz. Ahí estaba él como siempre lo está con todos sus hijos. Ah, por cierto, mamá, nadie más puede leer lo que te escribí en esta carta, solo tú. Para todos los demás, esto es solo un papel en blanco. ¡Qué padre!, ¿no? Bueno, mamá, me tengo que despedir porque ya tengo que regresarle su pluma a Dios. La necesita para escribir más nombres en el libro de la vida. Esta noche me toca estar en su mesa compartiendo la cena con Jesús. Estoy seguro que esa experiencia será de lo mejor. Ah, y ya casi se me olvidaba. Se me olvidaba decirte que ya no me duele nada, mamá. Ya se me quitó el cáncer completamente. Estoy muy contento porque ya no soportaba más el dolor. Y Dios me ha dicho que a Él no le gustaba verme sufrir así. Por eso mandó al ángel de la misericordia para que fuera a la tierra por mí. El ángel me dijo que yo era un pedido muy especial. ¿Qué te parece eso? Firmado con amor, Dios, Jesús y yo. Tu pequeño hijo que ahora se está convirtiendo en un angelito más. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, espero que se encuentren muy bien. Si algunos ya están desayunando en familia, pues buen provecho, y si algunos están trasladándose de un lugar a otro para visitar a un ser querido o porque ese es su trabajo, que Dios les bendiga y que lleguen con bien a su meta. Un saludo a todos los transportistas de México y de Estados Unidos que nos siguen con mucho entusiasmo. Y hablando de entusiasmo, yo les sigo recordando que prueben este extracto de agave Mimex
que a mí desde hace más de 10 años me fortalece, me ayuda a sentirme bien, aunque tengo un problema digestivo que los médicos no le atinan. Este extracto de agave, por ser un alimento, ayuda a niños, jóvenes, ancianitos, personas embarazadas. ¿Y por qué? Pues porque tiene sustancias maravillosas, antioxidantes. La inulina ayuda a que uno tenga una magnífica digestión, diciéndole adiós a colitis, gastritis, estreñimientos y sobre todo problemas ¿de qué? De estreñimiento, que muchas mujeres lamentablemente lo padecen. Además tiene otros elementos que ayudan a que el cuerpo funcione de una maravillosa forma. Les voy a dar al final del programa los teléfonos para que tengan la información necesaria y además este alimento que tiene una especie de, mielecita, no es miel de agave, La miel de agave tiene muchísimo azúcar y cuidado con ella. Este extracto, aunque es dulce, tiene un bajo índice glucémico, por lo que los diabéticos lo pueden consumir y les da energía, porque a veces los diabéticos andan así como moco de guajolote, perdón por la palabra, pero desanimados, y con este extracto de agave lo pueden tomar, mantiene bajos sus niveles de glucosa, pero les da mucha energía. Y si tiene usted alguna persona que lamentablemente esté en silla de ruedas, tenga poca movilidad, también le ayuda a que evite el estreñimiento. Al final del programa les estaré dando la información de cómo tener este producto en su casa. Pero por ahora, el cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Hostia o cordero. Pablo era un niño muy inteligente y tenía ya edad suficiente para asistir a la misa dominical con sus padres. Con su ayuda iba descubriendo el significado de cada parte de la celebración. A lo largo del año, preguntó cosas como: Oye, papá, ¿por qué hacemos la señal de la cruz al inicio y al final de la celebración? ¿Por qué el sacerdote besa el altar? La curiosidad de Pablito daba a sus padres la oportunidad para reflexionar y darle una respuesta clara y sencilla. En cierta ocasión, el niño quedó intrigado por las palabras que el sacerdote dijo antes de la comunión. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Pablito le llamó la atención que el sacerdote dijera esas palabras mientras levantaba con su mano derecha un fragmento de la hostia. Lleno de curiosidad, le preguntó a su papá: ¿Por qué el sacerdote dice que tiene en la mano un cordero? ¿Acaso se equivocó o nos quiere engañar? Don Héctor le prometió que le explicaría todo al término de la misa. El niño esperó pacientemente y, llegado el momento, su papá le dijo: Voy a responder a tu pregunta que me hacías en la misa, hijo. Mira, los humanos siempre le han ofrecido a Dios lo que consideran mejor. Esto también sucedió en el pueblo de Israel, del que nacería el Hijo de Dios. Ese pueblo se dedicaba al pastoreo. ¿Sabes qué es eso, hijo? Sí, eso significa que se dedicaban a cuidar ovejas o cabras para tener leche, queso y lana para tejer ropa. Así es. Y te voy a hacer una pregunta. Si tú fueras pastor y quisieras ofrecerle algo hermoso a Dios, ¿qué le ofrecerías? El niño pensó un poco y luego respondió con toda seguridad diciendo: Yo le ofrecería un corderito porque es más bonito que las cabras. Escogería para Dios el corderito más limpio y bello de todo mi rebaño. Pues los pastores de Israel pensaban como tú. Por eso sacrificaban un cordero y lo ofrecían a Dios cuando sentían que tenían muchos pecados. Ellos creían que Dios los perdonaba de sus pecados con el sacrificio y la muerte del animalito. Creían que ese era el precio para quedar purificados. Pero no era el único sacrificio que hacían. También sacrificaban un cordero cuando querían hacer un pacto, alianza o contrato con Dios. Por eso en las fiestas principales nunca faltaba el sacrificio del cordero, especialmente durante la Pascua. Pablito comprendió la importancia del sacrificio
pero hizo otra pregunta. ¿Qué celebraban los israelitas en la Pascua? Recordaban el paso de la esclavitud a la libertad. Mira, el pueblo de Israel fue esclavizado por los egipcios durante muchos años, hasta que Dios lo liberó con la ayuda de Moisés. ¿Y por qué sacrificaban un cordero en la Pascua? La noche de Pascua, antes de que Dios los liberara, le pidió a los israelitas que sacrificaran un cordero sin mancha ni defecto. Ese sería el precio de su liberación y al mismo tiempo el signo del pacto o alianza que hacía con ellos. ¿Un pacto? Sí, el pacto consistía en que ellos le serían fieles a Dios y Él siempre estaría con ellos. Después de que sacrificaron al cordero, Dios cumplió su palabra y les dio la libertad. ¡Qué interesante! Oye, papá, ¿y qué relación hay entre el cordero y Cristo? El sacrificio de un cordero fue muy importante para los israelitas, porque con él recibían el perdón de los pecados, se libraban de la esclavitud y hacían una alianza con Dios. Pero Dios quiso enseñarles que para cambiar las cosas no era suficiente el sacrificio de un cordero. Pues eso estuvo bien, porque yo no creo que el pecado se pueda borrar por el sacrificio de un animal. Tampoco creo que la libertad se consiga matando animalitos. Más bien creo que hay que luchar para conservarla y sobre todo para no ser esclavos del pecado. Don Héctor se sintió orgulloso por los comentarios de su hijo y los aprobó diciendo: Tienes razón. Las alianzas o compromisos no se pueden sellar con la sangre de animales. Es mejor sellarlas con la palabra, el corazón y el cumplimiento de lo que se promete. Por eso Dios quiso purificarnos y hacer una alianza con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. A través de Cristo que murió por nuestros pecados, Dios nos manifiesta todo su amor y nos invita a sellar una alianza que nos compromete a cumplir sus mandamientos. Por eso Cristo tomó el lugar de los antiguos corderos para convertirse en el Cordero de Dios. El niño entendió el significado de las cosas y agradeció a su papá la explicación. Le dio un beso y le dijo: Gracias por ayudarme a comprender lo que no entendía. Hoy aprendí que el pueblo de Israel sacrificaba corderos para recibir el perdón de los pecados, para hacer alianzas o pactos, para obtener su libertad y recordar la ayuda de Dios. El papá de Pablito concluyó: Cuando Cristo inició su misión para salvar al mundo, Juan el Bautista lo señaló y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También el sacerdote, antes de dar la comunión, nos muestra la hostia consagrada y dice: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Con esas palabras el sacerdote nos recuerda que en la comunión recibimos a Cristo, que se sacrificó por nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados, que quiso quedarse en el pan de la Eucaristía para librarnos de la muerte y que, por medio suyo, Dios hizo con la Iglesia una nueva y eterna alianza en el amor. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 1 de San Juan, versículos del 29 al 34, y dice así: En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Queridas hermanas y hermanos, el Evangelio nos presentó el momento en que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. El domingo todavía contemplábamos al niño adorado por los pastores, pero ya el lunes lo veíamos crecido y comenzando su misión. Jesús inició con aquel bautismo lo que conocemos como su vida pública, que va desde los 30 años hasta los 33, cuando fue crucificado. Su vida privada, en la que vivió como cualquier otra persona, es la que tuvo desde su nacimiento hasta los 30 años. Durante este tiempo, Jesús estuvo los primeros años en Egipto porque sus padres habían huido a aquel lugar para protegerlo de la matanza del rey Herodes. No se sabe exactamente cuándo regresaron a Galilea, porque la Biblia no lo menciona, pero fue antes de que Jesús cumpliera 12 años. Desde ese momento hasta los 30 años, Jesús vivió bajo la autoridad de sus padres en aquella pequeña población de Nazaret que se ubica en la zona de Galilea, muy cercana al lago. Como Jesús vivió ahí todo ese tiempo, se le conocía como el Nazareno. Lamentablemente no han faltado personas que en los últimos años han inventado sin razón, ni fundamento, ni pruebas, que Jesús se fue a otro lugar a estudiar extrañas filosofías para regresar y convertirse en el Maestro. Esto, por supuesto, queda totalmente descartado cuando en la misma Biblia sus paisanos se quedan admirados por su predicación y su sabiduría, sabiendo que nunca ha salido a estudiar y que siempre ha sido el hijo de María y José el carpintero. A partir de este domingo, comenzaremos a acercarnos poco a poco a la predicación, obras, milagros y enseñanzas que Jesús hizo públicamente para acercarnos a Dios. Para la gente de su tiempo, comenzó a dejar de ser el simple nazareno para ser llamado el Mesías, el enviado de Dios. En él se cumplió la profecía del profeta que decía, Isaías decía así: «Es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra». La misión de Jesús no fue solo hacer que los judíos sintieran cerca la presencia de Dios, sino ser luz para todos los pueblos de la tierra. Y en estos días de tanta oscuridad, por los problemas que vivimos, donde parece que el mal está venciendo, Jesús nos vuelve a recordar que su luz vence al mundo y nos animará a seguir viviendo los valores mostrados en el Evangelio. Por eso San Pablo, si tú vas a misa hoy, nos dice en su carta: «Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, el Señor». ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 18 de enero se celebra a los mártires Prisca, Atenógenes y Leobardo, también a Librada, Margarita de Hungría y a Juan de Ribera. El nombre de Prisca significa antigua. También se le llama Priscila. Fue una adolescente que ante las persecuciones cristianas del siglo I se mantuvo firme en la fe y prefirió morir martirizada antes que negar a Cristo. Fue sepultada en Roma en las catacumbas que llevan su nombre. A ella se dedicó la principal iglesia de Taxco Guerrero, joya del arte barroco. Por su parte, San Juan de Ribera fue hijo del virrey de Nápoles. Él nació en Sevilla, España, y llevado por la vocación sacerdotal recibió la ordenación. Fue primero obispo de Badajoz y después de Valencia. Para combatir los errores de fe de su época, realizó misiones en sus ciudades, haciendo que jóvenes catequistas fueran de barrio en barrio enseñando la religión católica. También celebró 7 sínodos o reuniones con todos los párrocos para estudiar los modos de evangelizar con mayor éxito. El 19 de enero se celebra a Macario de Alejandría. Macario, ¿sabes qué significa? Hombre feliz. Es considerado patrono de los pasteleros, así que si usted es pastelero, muchas felicidades en este día. Él vivió en Egipto hacia el año 400. ¿Por qué es patrono de los pasteleros? Porque hasta los 40 años fue fabricante de dulces, pasteles y también vendedor de frutas. Después se fue al desierto a vivir en oración y penitencia, así que dejó los dulces sabores de la boca para encontrar los dulces sabores del espíritu. Que no son menos deliciosos.
También el día 19 se celebra a Mario, Marta, Abacum y Audifax. Todos ellos murieron en el año 270. Eran una familia rica persa, esposo, esposa y 2 hijos, que se convirtieron a la fe y distribuyeron sus posesiones a los pobres. Decidieron visitar Roma para venerar las tumbas de los mártires, aunque el emperador Claudio estaba persiguiendo cristianos. Claudio había ordenado a sus legiones que juntaran a los cristianos romanos en el anfiteatro, en donde los mataron e incineraron. La familia persa juntó las cenizas de los mártires y las enterraron juntas. Por este hecho, el gobernador Marciano los aprehendió y los torturó antes de matarlos. Los 3 hombres fueron decapitados y Marta fue ahogada. Mario significa del mar. El 20 de enero se celebra a Sebastián y a Fabián. Sebastián significa respetado y Fabián significa Abba, sí, Abba. Así, este nombre, por ejemplo, le recordará a usted la fabada que lleva, pues habas. San Fabián fue papa durante 14 años, del año 236 al 250. Cuando murió el papa Antero, el clero de Roma se reunió con los fieles para elegir al nuevo papa. No pensaban elegir a Fabián porque todavía no era sacerdote siquiera, pero estaban reunidos y vieron descender una paloma sobre la cabeza de Fabián. En ese tiempo, el emperador Decio ordenó una terrible persecución contra los cristianos y al primero que mandó matar fue al papa Fabián. Por su parte, Sebastián fue un joven que entró a la vida militar para poder ayudar a los cristianos que estaban prisioneros. Cuando lo denunciaron por ser cristiano, el emperador le dio 2 opciones: o dejar de ser cristiano y entonces ser ascendido en el ejército, o continuar con su fe, ser degradado de sus cargos y ser atravesado por flechas. Sebastián aceptó morir por la fe y fue martirizado. Es patrono de los arqueros, los soldados y los atletas. El día 22 de enero se celebra al obispo Gaudencio, a los mártires Anastasio, Víctor y Oroncio, pero especialmente a San Vicente, mártir del siglo IV. Vicente significa victorioso. Nació en España y fue ordenado diácono. Durante las persecuciones del emperador Diocleciano fue martirizado por defender la fe. En enero del 304 fue arrojado al mar con una gran piedra amarrada al cuello. Milagrosamente, las olas devolvieron el cuerpo a la playa para proclamar ante el mundo el triunfo de Vicente el Invicto. Es patrón de Portugal, de la ciudad de Valencia en España y de la ciudad de Vicenza en Italia. También el día 22 se recuerda al beato español Francisco Gil de Federico, religioso dominico. Fue enviado a las Filipinas y después a Tonkin, la actual Vietnam, donde después de labores apostólicas fue arrestado y asesinado. Dirigió un apostolado fructífero durante 9 años de confinamiento antes de ser decapitado. Murió en Tonkin en 1744. Cuando iniciaba el cristianismo en lo que ahora se llama Vietnam, fueron martirizados cerca de 100,000 cristianos. El 23 de enero se celebra a San Ildefonso. Su nombre significa preparado para el combate. Fue arzobispo de Toledo, que en aquel tiempo era la capital de España. Por sus escritos y devoción a la Madre de Dios fue llamado el capellán de la Virgen. La tradición afirma que la Virgen se le apareció para agradecerle sus palabras y escritos y que le obsequió una casulla, ornamento que se utiliza para celebrar la misa. San Ildefonso siempre decía: si tú haces algo por la Virgen María hará mucho más por ti. A este santo se dedicó el hermoso edificio que está en la calle de Donceles, en el centro histórico. Los jesuitas lo construyeron como una de sus escuelas. Actualmente es el Museo de San Ildefonso, pero durante mucho tiempo fue la sede de la primera preparatoria en México. El 24 de enero se celebra a San Francisco de Sales, conocido como el Santo de la Amabilidad. De familia noble, nació el 21 de agosto de 1567 en el castillo de Sales, en la región de Saboya, Francia. A los 13 años, su padre lo envió a París a estudiar en el Colegio de los Nobles y Ricos, pero él prefirió ir al Colegio de los Jesuitas porque formaban mejor la personalidad y enseñaban más religión. Recibió el doctorado en Derecho Civil y en Derecho Canónico. Se ordenó sacerdote y fue nombrado obispo de Ginebra. Tomó como ejemplo de vida a San Francisco de Asís y a San Felipe Neri. Se propuso predicar y escribir de manera tan sencilla para que todo el mundo le entendiera, y fue un gran escritor. Su amabilidad le abrió paso entre los protestantes, especialmente calvinistas.
y conocía perfectamente la psicología femenina y por eso las mujeres leen con inmenso provecho sus escritos. En 1610, con la ayuda de Santa Juana Francisca de Chantal, este hombre fundó la Orden de la Visitación de Santa María, una orden para jóvenes y viudas que deseaban vivir el llamado de Dios sin el rigor de los conventos, es decir, en casas especiales pero no en un convento. Su primer monasterio está en Annecy. Murió en Lyon el 28 de diciembre de 1621, cuando apenas tenía 56 años de edad, pero su cuerpo fue llevado a Annecy. En 1632 se hizo la exhumación de su cadáver y cuando se abrió su tumba se comprobó que su cuerpo estaba aún como cuando vivía y con un aroma perfumado. San Juan Bosco lo admiraba tanto que cuando fundó su propia comunidad les puso el nombre de Salesianos, en honor de San Francisco de Sales. Este santo es patrono de los escritores y periodistas. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 21 de enero se celebra a Santa Inés. Su nombre, en latín Agnes, significa pura. Era una bella joven proveniente de una noble familia romana. Tuvo varios pretendientes a los que rechazó por declararse fielmente amante de Cristo. Entre ellos estaba el hijo del prefecto de Roma, quien la denunció a su padre por ser cristiana. En aquel tiempo los cristianos se encontraban bajo la persecución de Diocleciano y se les condenaba con la muerte si se negaban a sacrificar a los dioses romanos. Inés fue sentenciada a vivir en un prostíbulo, donde milagrosamente permaneció virgen. Aunque fue expuesta desnuda, sus cabellos le crecían tapando milagrosamente su cuerpo. El único hombre que intentó quitarle la virginidad quedó ciego de inmediato. Más tarde fue condenada a ser decapitada en el estadio de Domiciano. Cuando iba a ser decapitada, el verdugo intentó que renegara de su fe, pero ella respondió: «Injuria sería para mi esposo que yo pretendiera agradar a otro. Me entregaré solo a aquel que primero me eligió. ¿Qué esperas, verdugo?». Y entonces fue decapitada. Esta mujer fue sepultada en la Vía Nomentana, donde, unos 10 años más tarde, Constanza, la hija del emperador Constantino, mandó construir la basílica que lleva su nombre, embellecida con magníficos mosaicos. De hecho, ahí se veneran sus reliquias. El lugar de su martirio es actualmente una de las plazas más famosas de Roma, la Plaza Navona, y ahí se levanta otra basílica en su honor. Debido a la raíz de su nombre, Agnus, cordero en latín, el 21 de enero, día de su fiesta, el Papa bendice los corderos con cuya lana se tejen los palios que él entrega a los arzobispos. ¿Qué es el palio, Sergio? El palio, Padre José, amigos, es un ornamento de lana blanca con 6 cruces negras que se pone sobre los hombros y tiene 2 bandas que caen sobre el pecho y la espalda. El del Papa puede tener cruces rojas. Lo llevan el Papa y los arzobispos como símbolo de la misión de ser pastores. Los nuevos arzobispos reciben el palio el 29 de junio, solemnidad de los santos Pedro y Pablo. ¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. Con mucho gusto vamos a seguir respondiendo a muchas preguntas que nos van llegando acerca de la vida de Cristo, de los santos, de la iglesia, de historia, de supersticiones. Vamos a la siguiente pregunta, una pregunta que me parece curiosa e interesante, y dice así: Jesucristo utilizó hostias o pan en la última cena. Y es que, bueno, de repente, cuando somos chiquillos, nos llama la atención ver pinturas donde Jesucristo está con una hostia en la mano, pero la Sagrada Escritura dice tomó pan, y uno como niño dice, para mí eso no es pan, eso se parece más bien a las obleas con cajeta que me como, o a las pepitorias, este material tan delgadito. Vamos a responder, miren, en la última cena Jesucristo celebró el rito de la Pascua judía.
Este rito, de acuerdo al capítulo 12 del libro del Éxodo, exigía cómo tenía que ser la comida. Y este capítulo exigía que el pan fuera ácimo. ¿Sabes qué es un pan ácimo? Es un pan al que no le pones levadura. ¿Para qué sirve la levadura en un pan? Pues para que se hinche, para que tenga mucho aire en su interior y de esta manera quede esponjado. Un pan sin levadura es un pan que no levita, que no se levanta, que no tiene poros en el interior y por lo tanto queda exactamente como las obleas, como las pepitorias, que es harina con agua, pero si le pones tú levadura, esa harina con agua se fermenta y crece y se levanta. Pero si pones harina con agua y no le pones levadura, pues se queda así totalmente planita, cocida, pero no se levanta. El pan utilizado en la última cena fue un pan ácimo y de un tamaño semejante al que hoy conocemos como el pan árabe. Durante los primeros siglos del cristianismo se utilizó un pan semejante para la Santa Misa, pero por razones prácticas, con el paso del tiempo, se hicieron mejor porciones personales de pan ácimo, sin levadura, fabricado con solo harina y agua. Entre cosas prácticas la siguiente: imagínate que el sacerdote consagraba una hostia grandotota, ¿no? Muy bien. Pero después había 200 personas para comulgar. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Empezar a cortar y estar dividiendo en pedacitos exactamente para que quedaran 200. ¿Cuánto tiempo se tardaba en estar cortando? Pues a veces la gente se desesperaba un poquito y por eso se decidió, para que la gente no esté esperando, hacemos una hostia pequeña para el sacerdote, no tan grandota como era el pan ácimo, y para cada persona un pan, también de harina y agua sin levadura, pero que le quepa perfectamente en la boca, porque también había otro problema. A la hora de partir los distintos panes ácimos, a alguien le tocaba un pan muy grandote y entonces tenía que hacer varias mordidas para podérselo comer, o bien le tocaba con puntas y entonces se picaba un poquito el paladar. Por eso se decidió hacer un pan totalmente circular para que entrara en un solo bocado y la persona no tuviera absolutamente nada que le hiciera daño en el paladar. Así surgieron pues las formas que hoy conocemos con el nombre de hostia. Fíjate, la palabra hostia es una palabra que se le da porque significa ofrenda. Cuando alguien dice yo voy a hacer una ofrenda a Dios, también puede decir voy a entregarle una hostia a Dios. Y es que Jesucristo en la Eucaristía se ofreció en sacrificio por toda la humanidad. Él es nuestra hostia, Él es nuestra ofrenda. La hostia del sacerdote, como lo he comentado, generalmente es más grande que la de todo el pueblo para recordar el gran pan que se comparte por la comunidad y también para que pueda ser vista desde cualquier parte de la iglesia. Pero el sacerdote siempre antes de la comunión tiene que partir esta hostia en varias partes, comer una parte y las otras las reparte entre la gente. Las hostias que reciben los fieles, pues tienen el tamaño, ya lo hemos dicho, para recibirla en un bocado, sea una boca grande o una boca pequeña como la de los niños. ¿Quiénes hacen las hostias? Bueno, pues fíjate que en la mayoría de los casos son religiosas las que se dedican a hacer esto. Ellas cuidan mucho que la harina sea totalmente pura, no tenga basuritas, esté bien cernidita, la mezcla con agua muy pura también y la ponen en unas planchas. Imagínate una mesa grandotota, caliente, y para que esté bien aplastadita le ponen otra plancha encima para que pueda tener esta, digamos, apariencia totalmente planita. Y hay algunas religiosas que con mucho cariño a estas planchas de metal les han hecho algunos dibujos de una crucecita o algunas frases del Evangelio en griego, y por eso cuando recibimos la hostia vemos que la hostia tiene como unas partes así con figuritas, pero eso ya es lo de menos. Lo importante es que sea harina y agua purísimas, que no tenga levadura. Así que si tú dirías, es que yo quisiera que me den mejor pan Bimbo, que me den pan integral, que me den una galleta Ritz o algo, este tipo de cosas no se pueden utilizar en la misa. Si quieres algo de eso, pues vas, comulgas y luego ya te compras tu pancito afuera. Ahí generalmente hay una panadería cerca de las iglesias, no sé por qué, pero casi siempre la gente va a la iglesia y después pasa por el pan en la mañana
o en la noche. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué fueron los romanos los que condenaron a Cristo si él no vivía en Roma? Bueno, hay que recordar que el general Cneo Pompeyo, conocido como el Magno, y nombrado cónsul por sus méritos militares, fue el que conquistó en nombre de Roma la ciudad de Jerusalén en el año 64 a.C. Este hombre Pompeyo es el que le dio nombre también a la ciudad de Pompeya. Y este hombre, 64 años antes de Cristo, llega con su ejército, con sus militares y domina Jerusalén. Desde entonces, el pueblo judío que vivía en aquel lugar tuvo que obedecer al César, al jefe de Roma, y pagarle impuesto, al que le llamaban también tributo. Acuérdate que cuando Cristo nació, ya los césares querían su impuesto, su tributo, y por eso uno de ellos mandó que se hiciera un censo en Belén para saber cuánta gente habitaba en aquel lugar y saber cuánto dinero le tenían que entregar de impuesto o de tributo. En aquel tiempo, aunque la autoridad en Jerusalén estaba tomada por los romanos, también los judíos tenían su propia autoridad. ¿Quién era la autoridad de parte de los judíos? El Sanedrín. Era un grupo de sacerdotes, de fariseos, que eran como el Consejo de Jerusalén, como la Asamblea de Senadores de Jerusalén, y ellos tomaban algunas determinaciones. Pues bien, este grupo, el Sanedrín, fue el que entregó a Cristo a los romanos para que ellos lo sentenciaran a muerte. Muy hábiles. Ellos no podían matar a nadie, pero lo entregan a los romanos, lo acusan falsamente, para que de esta manera los romanos lo consideren un enemigo y puedan matarlo. De esta manera se libraban de quien consideraban un falso profeta, y al mismo tiempo conservaban la paz con el Imperio Romano, que veía con malos ojos cualquier revuelta y a cualquier mesías que pusiera en peligro la autoridad del César. Los romanos condenaron a Cristo porque él aceptó ser el rey de los judíos, mientras el César, para los romanos, era considerado el único rey. De hecho, la inscripción que pusieron sobre la cruz de Cristo decía así: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Es decir, ¿por qué estamos crucificando a este hombre? Porque se considera el rey de los judíos, y el rey de los judíos no puede ser nadie sino solamente el César, que es rey de todos los lugares y pueblos conquistados. Así que esta es la razón por la cual los romanos son quienes matan a Cristo, aunque Cristo no viva en Roma. La sección Pregúntale al Padre José continuará en los siguientes programas. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final del programa y como les mencionaba al principio, les voy a dar los teléfonos de contacto de la parroquia por si quieren información sobre las próximas peregrinaciones que tendré en este año, tanto a Tierra Santa como a Roma, los santuarios italianos, los santuarios marianos. Son distintas peregrinaciones, o si quieren información sobre mis libros, sobre las misas gregorianas o sobre este extracto de agave, que es una maravilla de verdad y que yo lo recomiendo ampliamente porque me ha ayudado mucho ante un problema de salud. Ya les he comentado que tenía problemas digestivos y que ningún médico daba un diagnóstico en particular y por lo tanto empecé a tomarlo y como es un alimento me ha ayudado mucho. Para comprar una botellita pueden asistir directamente a la parroquia de los Santos Cosme y Damián, que está ubicada en Serapio Rendón número 5, en la colonia San Rafael, a 2 cuadras del Metro San Cosme o también a 2 cuadras del Metrobús Revolución, en un horario de 9 de la mañana a 7:30 de la noche, todos los días incluyendo domingos. Y si quieren recibir una caja hasta la puerta de su casa, sea en Estados Unidos o en México, pueden marcar al teléfono 55
55667744. 55667744 y también al 55-5705-5939. 55-5705-5939. También pueden enviar un WhatsApp a estos teléfonos y ahí se les da la información a través de este medio. Agradezco a todos como siempre su atención. Espero que pasen un maravilloso domingo, un domingo bendecido, evidentemente también asistiendo a la Santa Misa, y el próximo domingo tendremos más información, más comunicación con ustedes. Que Dios les bendiga. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.